Los tiempos han cambiado, los electores son otros, las propuestas son otras, por supuesto. Y yo no le voy a pedir a usted que cambien el fondo, el estilo de hacer política, porque ustedes son un partido ideológico, de los poquitos que hay en el Ecuador. Pero en la forma, yo creo que, y esa es mi pregunta, hay que cambiar. Y yo le pregunto, ¿qué le ofrece usted a los electores para que estos vayan a la urna a votar por Jorge Escala para presidente de la República? Alcides, disculpa que te veo que sigues hablando en pantalla. A ver, No, no, no. cierto Escúcheme y es ahí que responda. los actores han cambiado, pero los problemas se mantienen y se agudizan. Estamos que el día de mañana recordamos esa gesta histórica de la juventud de 1969, 29 de mayo de 1969, en pleno gobierno de Velasco Ibarra, que conquistaron el libre ingreso a la universidad. Fíjate. Y luego de al cabo de 55 años, en el 2010, un gobierno que hablaba de revolución estableció recoger del basurero de la historia lo que desechó la lucha estudiantil. El libre ingreso a la universidad fue vulnerado. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días. Fue eliminado y mire usted, ya estamos para 1 millón de jóvenes, hijos de trabajadores, hijos del pueblo, hijos de maestros, de obreros, no pueden ingresar a la universidad. Cierto es que el grueso del electorado son jóvenes, pero sus problemas de la educación, el desempleo, no se han resuelto, son los mismos. Y por lo tanto, los que les han negado el derecho a la salud, a la educación, que ya gobernaron al Ecuador con diferentes eslogan, inclusive con grandes expectativas. Se recuerda, un banquero exitoso iba a resolver la crisis del país y dejó en un Ecuador destrozado económicamente, socialmente. Después, también nos gobernó un charlatán, ¿verdad?, de peso, que nosotros lo calificamos como la derecha del siglo XXI. Y mire usted, asaltó todo y todos los recursos. Y hoy viene un joven que representa a la gran empresa, rostro nuevo, pero que al final de cuentas representa también la vieja política. Un joven que habla poco, que dice de su capacidad, pero que miente mucho. El 24 de mayo, en el informe de la Nación, se vio cómo maquilló cifras para esconder la triste realidad del Ecuador. Eso es lo que hay que cambiar, estimado Alcide. El Ecuador sigue siendo el segundo país de América Latina con el mayor índice de desnutrición infantil crónica. Estamos hablando que ese lugar lo ocupó el Ecuador o lo ubicaron a nuestro país en el año 2015, cuando se hablaba de revolución y de socialismo, y hablaba que se había terminado la pobreza, y resulta que la exclusión, la desnutrición infantil es parte o es la expresión de la crisis, de la pobreza. Y en ese periodo, en el 2010, yo fui legislador en 2009 al 2013, y fui el que le hizo el juicio político al ministro Raúl Vallejo. Y cuando pido la certificación al INEC, que me diga cuánto la tasa de analfabetismo al 2010, esta había incrementado del 6% al 10%. Es decir, que si el MPD, hoy Unidad Popular, en la Asamblea Nacional, no le hubiéramos instalado el juicio político todavía, algunos ilusos estuvieran aplaudiendo que el Ecuador es patria libre de analfabetismo porque así se la decretó. Pero lo que quiero decir en el fondo, estimado Alcide y Andrés y la gente que nos escucha Radio Atalaya. Está Julio Ayala también. Julio, discúlpame, sí. Julio, un saludo. Lo que quiero decirle es que bueno, el analfabetismo también es la expresión de la crisis, de la pobreza. Entonces, estos que ya gobernaron al Ecuador y dejaron un país con desesperanza, con pobreza, con atraso, con exclusión, con marginación, ya no pueden seguir dirigiendo los destinos del Ecuador. Yo soy un maestro con 32 años de servicio. Mi madre, soltera, con 8 hijos, del Cantón Ventana, se trasladó a Guayaquil para buscar un mejor porvenir. De allí vengo. O sea, de los ríos. De los ríos. Fluminense. No me han contado la pobreza, la he vivido.
Yo no vengo entonces, no provengo de grupos de poder económico, ni de la banca, ni tampoco pertenezco al pasado de corrupción, a ese pasado de metástasis, no pasado, lo que estamos viviendo ahora. No estoy manchado de metástasis, no estoy manchado de purga, de plaga. Es decir, tenemos condiciones ahora. De arroz verde. De arroz verde, que había de arroz, nada. arroz moreno? Yo soy un maestro a quien he formado a muchos niños y jóvenes desde el sector rural como docente de escuela unidocente, de maestro de escuela pluridocente, luego profesor de escuela completa y sigo siendo maestro en el nivel bachillerato, en el suburbio de Guayaquil, en la parroquia Flores Cordero. Jorge, para hacer más expedito este diálogo, ¿verdad? Mire, usted gana las elecciones, se sienta en el despacho presidencial y mira una mesa extensa llena de problemas. Impunidad, inseguridad, crisis económica, crisis de empleo, política internacional por los suelos, una baja de la producción de petróleo, los apagones. Usted tiene que ser un mago, pues, oiga, para resolver tantos problemas en este país. ¿Cuál es su fórmula? Ah, por supuesto, no vamos a repetir la misma fórmula de los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a aplicar medidas soberanas, patrióticas y populares, con la participación, por supuesto, social y popular. Mire usted que en el tiempo de la pandemia, los organismos internacionales establecieron economías en crisis, 69 países, incluido el Ecuador. Esa crisis de la pandemia todavía persiste y se ha agudizado. ¿Y qué planteaban en ese documento? Que para salir de la crisis era necesario, estimado Andrés Alcide y Julio, establecían la necesidad de revisar y plantear una mora a la deuda, al pago de la deuda externa. Hoy tenemos un país con el segundo lugar con mayor índice de desnutrición infantil. Se nos muere la población de hambre, la población infantil. 200.000 niños, adolescentes fuera del sistema educativo, que se suman 70.000 en el régimen Costa que no retornaron a clase. Alto índice de desempleo, campesinos, agricultores quebrados, abandonados, una deuda externa impagable, ¿verdad? Entonces es evidente que seguimos hospitales destartalados, sin médicos, sin medicina, sin profesionales médicos, la seguridad social asfixiada al punto de que plantean su privatización. Esta es la crisis que estamos. El desempleo crece. No es cierto lo que dijo Daniel Noboa en su informe maquillado a la Nación, que se había logrado más de 100.000 nuevas plazas de trabajo, pero hace 2 meses el INE y el Seguro coincidían que 80.000 personas habían perdido su estabilidad laboral, habían perdido su puesto de trabajo, habían sido lanzados a la desocupación. Este es el país en crisis, Alcide. Entonces, si hay informes de carácter técnico que plantean que se puede proponer ejecutar la moratoria del tramo, de un tramo o parte de la deuda externa, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a liberar recursos. Son 9.000 millones de dólares, estimados Alcides, que sirve entonces para no solo mirar al agro, sino que para intervenir con recursos, para entregarle riego, para entregarle crédito a largo tiempo, para formar con ellos lo que antes llamábamos cooperativa mixta de producción entre el Estado y los agricultores. Ahora bien se podría plantear una alianza público-comunitario, y no solamente con los agricultores, con los pequeños y medianos productores. Entonces vamos a intervenir con recursos, crédito a largo tiempo. Vamos a crear la empresa pública con el Ministerio de Agricultura para poder importar maquinaria, tecnología a bajo costo y entregársela a los campesinos, a los agricultores, semillas calificadas. Vamos a garantizarle no solamente esto del crédito, sino que también hay que garantizarle precio justo a sus productos, la comercialización. Entonces, mire cuántas cosas se pueden hacer, como usted dice, Alcide, con recursos, pues. Entonces, claro. Hoy está circulando un video de una intervención que yo recuerdo, una intervención mía que hice en la asamblea, que yo recuerdo fue 2009 o 2010, cuando se tenía que renovar el espectro radioeléctrico, Andrés,
Y en ese En momento, 2010. de 2010, Nos tuvieron ahí. y largo. resulta que la gran empresa transnacional Slim, con la que le entregaron la concesión, en ese Y a momento, Movistar también. así es, en ese momento tenía que pagar alrededor de 3.000 millones o 2.500 millones. ¿Cuánto se le entregó? ¿En cuánto se le entregaron la concesión del espectro radioeléctrico? En 300 millones de dólares. Y hoy que tiene que renovarse, se habla de 400 millones de dólares cuando estudios técnicos establecen que debería el Estado percibir más de 5.000 millones de dólares. Alcide, ahí está la plata. Vamos a adoptar medidas Correcto, soberanas, patrióticas y sobre todo correcto, en correcto, nuestro Jorge. gobierno se terminarán los privilegios de los grupos de poder económico. Si usted cuenta las remisiones o las exoneraciones de pago de impuestos de los grandes grupos de poder económico, Alcides, te escucho, discúlpame. No, no, solamente era para darle paso a mi compañero Julio Ayala para que continúe con más preguntas, Jorge. Julio, por favor, adelante. Gracias, profesor Jorge Escala, qué gusto de saludarlo. El gusto Oiga, es mío, Julio, ver a la distancia. gracias. Sería fabuloso que un maestro, un dirigente sindical del magisterio ecuatoriano llegue a la presidencia de la República. Para mí es un sueño que ya debió haberse alcanzado, porque ¿quién más para conocer la problemática de un país que un educador, que un maestro que sabe de todo, porque para ser maestro y fundamentalmente de escuela y de colegio hay que saber de todo prácticamente. Bueno, con tu experiencia y con todo lo que tú has vivido, yo te quiero preguntar una cosa. Tú eres un hombre del ex MPD, que era el brazo político del Partido Comunista Marxista-Leninista, PCMLE. Si tú llegases a gobernar, ¿gobernarías como comunista o tienes otra concepción política diferente, Jorge? A ver, mire, Julio, nosotros nos inspiramos en la gesta, en la lucha, y somos herederos de la lucha de los héroes populares. ¿Por qué no recordar a Milton Reyes, eh, el joven Miguel Brito, que también fueron calificados, estigmatizados por su lucha, tenían una concepción de izquierda revolucionaria, eran marxistas, leninistas? Es decir, son ellos los que han dado no solamente el pecho, su vida por lograr los grandes cambios en el Ecuador. Está vigente la proclama, la lucha, el anhelo, el sueño por el que luchó y vivió nuestro compañero Jaime Hurtado González, de conquistar una patria libre del tutelaje de potencias extranjeras. Y Jaime Hurtado, su concepción fue marxista, leninista. Y obviamente estos luchadores populares, los que han defendido la soberanía nacional, los recursos naturales, obviamente han sido perseguidos. Entonces, en este proceso y en el 2025 vamos a instaurar un gobierno patriótico, popular, plurinacional, que caben todos, menos los que han destruido el Ecuador, menos aquellos que se han aprovechado del Estado ecuatoriano para incrementar su ganancia, su riqueza, como lo está haciendo y lo pretendió hacer con Olón, con los comuneros de Olón, arrebatarle parte de sus tierras. Es más, hasta rellenar un estero con tal de incrementar sus ganancias. Jorge, disculpa, pero la pregunta mía era si tú gobernarías como un comunista más, porque muchos comunistas han gobernado en el mundo, pero antes de llegar al poder dijeron que no eran comunistas, que por el contrario eran completamente democráticos, pero así llegó Fidel Castro, así llegó Chávez, así han llegado muchísimos, y ya cuando estaban en el poder hicieron un trabajo aparentemente con la línea comunista que no ha tenido éxito. ¿Hasta qué punto tú harías lo mismo? Bueno, nosotros vamos a gobernar con los trabajadores, con la juventud, con los de abajo, con los que generan la riqueza en el Ecuador. De tal manera que la vivencia, la experiencia, la realidad del Ecuador es diferente de Cuba y Venezuela. En todo caso, nosotros hemos dicho que vamos a aplicar un gobierno con vamos a desarrollar, vamos a ejecutar, implementar un gobierno con esta característica. Un gobierno que no se someta a los designios del Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales. Es decir, más bien, Julio, hay que reflexionar todas las medidas y las políticas que son ordenadas, impuestas
por estos organismos internacionales lo único que han hecho es llevar al fracaso. Entonces es lo que estamos viviendo ahora. Y no estamos hablando ni de revolución, ni que Correa fue un comunista. Correa fue de derecha y pura en su práctica, inclusive con rasgos fascistoides, pero él hablaba y cantaba, ¿verdad?, la canción de Che Guevara. En todos lados. En todos lados. Entonces no hay que confundirse, Julio, de estos charlatanes que tuvieron ese ropaje, ese matiz, pero su práctica fue de derecha. Entonces lo que ha fracasado es el neoliberalismo que hoy se profundiza con las políticas que está implementando el gobierno de Daniel Noboa. Mire usted, nos plantearon aumentar el IVA al 15% para dotarnos de seguridad y los mismos medios de comunicación no han podido ocultar, han revelado de cómo el delito, el crimen organizado, ¿verdad? Y los delitos por estos hechos se han incrementado. Y además, el Ecuador no ha recaudado lo que aspiraba con ese incremento y lo poco que se ha recaudado no se ha invertido en salud, en educación, en bienestar de la gente y lo cierto es que aseguran que está destinado ese recurso para el pago de la injusta y moral deuda externa. Es decir, ahora adquiere un nuevo préstamo de 4.000 millones de dólares que está por concretarse, pero ¿cuánto se queda en el Ecuador? Algo más de 1.000 millones de dólares y la diferencia se destinará para seguir pagando deuda externa, es decir, se adquiere nuevo préstamo para incrementar la deuda. Eso es vender al Ecuador, eso es hipotecar el futuro de los ecuatorianos, eso es comprometer su riqueza, su gente, el fruto del trabajo de la gente no puede estar hipotecado y sometido a los designios de organismos internacionales. Hay que revisar eso, estimado Julio, y por eso estamos planteando la necesidad de que ellos mismos, organismos internacionales, buscaron la posibilidad de plantear una moratoria al pago de la deuda externa. Esas son políticas soberanas, justas. 69 países estaban a punto de acogerse a ese informe de carácter técnico de organismos internacionales. Vamos a ordenar la casa, Julio. Hay que ordenar la casa. No está bien que usted, Alcide, Andrés, todos pagamos impuestos, pero no está bien de que siga esta política de exoneración de tributos. Ahí hemos dicho que vamos a recaudar 8.000 millones de dólares de grandes empresarios. Ojo, cuidado, se interpreta ese gobierno del profesor Escala será un gobierno de conflictividad social. No es así. Los empresarios que son responsables con el país, los empresarios que cumplen su responsabilidad social, ¿verdad? Los que pagan tributos, los que pagan impuestos, los que le apuestan al desarrollo de la nación, no tienen por qué estar preocupados. Pero los que han perjudicado al Estado ecuatoriano, hay que aplicarle la ley por primera vez. Eso vamos a inaugurar. Ahí vamos a recaudar 7.000 millones de dólares, Julio. Entonces, mira cuántas medidas de carácter soberana que estamos diciendo aquí se pueden aplicar para reactivar el agro, reactivar la economía del Ecuador. Una fórmula de ir eliminando, reduciendo los índices delincuencial es que, Julio, no puede ser que este caldo de cultivo que son los niños que están al margen del sistema educativo sigan siendo reclutados por la banda delincuencial. Entonces la gente se queja, tú vas en el colectivo, la gente se queja y son muchachos, son niños. Es precisamente porque el Estado le ha negado ese acceso, ese derecho humano a la educación. En el momento en que el Estado, ¿verdad?, logren reinsertarlo el sistema educativo, ya no tendrán de dónde reclutar. Obvio, van a continuar, pero en menor proporción. Vamos a darle duro combate entonces a la delincuencia, estimado Andrés. Vamos a hacer una breve pausa y al volver seguimos con las preguntas de Julio. Julio, aquí tenemos que hacer un movimiento logístico de los parqueos de los vehículos, pero ya regresamos inmediatamente. Correcto. Para continuar con tus preguntas para el profesor Jorge Escala, quien es precandidato a la presidencia. Solamente una pequeña bromita. Cuente, claro. Que no me diga estimado, porque el estimado está preso. Ya no hay que decir. Allá no. Apreciado, Julio. Ya no hay que decir eso. Oh, dice, apreciado. Ya estimado ahorita. Mira hasta dónde han llegado, ¿no? Esa palabra quedó estigmatizada. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente, amigos oyentes del sistema de emisoras. Hasta luego.
Las 10 de la mañana con 49 minutos, 10 con 49 minutos. Vamos a continuar con las preguntas aquí con el profesor Jorge Escala. Yo quería, antes de ir con Alcides, ya en la parte final, preguntarle a Jorge, en el caso de Unidad Popular y su partido antecesor, que fue el MPD, tuvieron algunos candidatos a la presidencia, como el inolvidable Jaime Hurtado González, pero han tenido otros candidatos. Y como bien decían ustedes, también han apoyado a candidatos a la presidencia, incluyéndolo a Rafael Correa, que luego, pues, traicionó a ustedes, a Pachacuti, A todo el país. sí, bueno, la verdad que sí. Pero varios que lo apoyaron incluso en la segunda vuelta, ¿no? La pregunta es, ¿qué tienen que hacer para lograr captar un mayor nicho de votación que solamente la izquierda? A ver, Andrés, para un recorder así rápido. Nosotros le entregamos un mandato, el mandato de un gobierno popular a Gutiérrez, Ah, sí, claro, a tiene Gutiérrez, razón. a Correa, le entregamos a Lazo. Ninguno cumplió. En la fórmula de ellos, nunca fuimos en la papeleta en alianza. Le entregamos un mandato. Ah, no estuvieron en No, ya, okay. no tuvimos ningún ministerio en ninguno de esos gobiernos. Ni estaban en la papeleta. Yo recuerde que la lista 15, ¿no? yo fui asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, lista 15, que fue Sí. fuimos perseguidos por Correa al extremo de eliminar nuestro registro, que después lo derrotamos porque recuperamos el registro, pero ya habíamos creado el nuevo Partido Unidad Popular. Fusionamos y hoy tenemos Unidad Y les Popular. quitó el fondo de pensiones de los ¿Qué es maestros. lo que no quitó o robó o asaltó? Entonces es evidente que con ese partido, movimiento que en la práctica no es una organización política, hay que llamarlo como lo ha calificado la justicia del Ecuador. Son una banda delincuencial, una organización delincuencial. No son ni de izquierda ni progresista, son una organización delincuencial. Entonces, eso para recordar a la gente, ¿no? Y nosotros le declaramos la oposición popular precisamente por implementar O sea, medidas. ustedes prefirieron apoyarlo a Guillermo Lazo que al candidato a Arauz. Es que había dos opciones allí. La derecha correísta que tenía rasgo del fascismo, porque había perseguido a los medios de comunicación, había clausurado, había atentado a la libertad y a la democracia. A nuestra compañera Mary Zamora, no por corrupta ni nada, sino la declaró por rebeldía, la condenó a 8 años de prisión. Obvio que nunca la dejamos y además no se refugió en embajadas, no huyó del país, lo enfrentamos aquí, al final se desechó esa orden de prisión porque él había dictado ya sentencia en una sabatina. Entonces le declaramos la oposición a Lazo. Fuimos los primeros que le declaramos la oposición popular y 2 huelgas de hambre derrotamos la lucha del magisterio de la UNE por las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto para un recorder. Pero la Asamblea, en la Convención Nacional en el 18 de mayo de este año en Quito, que proclamó mi candidatura, también decidió convocar, invitar de manera fraterna, ¿verdad?, a las organizaciones sociales y populares que también promocionaron mi nombre o presentaron mi nombre, y a los partidos y movimientos políticos registrados o no, con registro electoral o no, en el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Con ellos conformar un gran frente social y político que le presenta al Ecuador un programa, un proyecto de gobierno alternativo que lo saque de la crisis. En esa línea hemos invitado a Pachacuti, para poner un ejemplo, hemos invitado al Partido Socialista. Pero ya tienen candidato a Pedro Granja. Bueno, precandidato. Pero nosotros jamás renunciamos. Okay. No desistimos. Van a dialogar con él. Vamos a dialogar. Y la gente nos ha visto que en los proyectos de unidad, nuestro partido siempre, con el propósito de fortalecer la unidad de los de abajo, siempre ha renunciado a cargo y le hemos apostado a los programas de gobierno. Entonces, está clarísimo eso por allí. Aspiramos entonces que pronto nos podamos sentar, dialogar y presentarle una opción de cambio. ¿Cuáles son los nichos, Andrés?
A ver, nosotros fuimos el único partido que se inscribió por la D, el no por la D y la E. ¿Por qué pretendía, En la consulta consulta popular, pretendía restituir aquello que el movimiento obrero popular desechó en el 2008, como fue la contratación por hora? Que en esa época yo fui el proponente del mandato 8, que eliminó la tercerización, la intermediación laboral y el trabajo por hora en Montecristi, en Manabí, y luego lo escribimos y se elevó y está en mandato en la Constitución. Pero ahora, fíjese, de 2008 hasta acá, tienen que recurrir al basurero de la historia para pretender restituir aquello que se demostró que fue un instrumento de esclavitud, donde se eliminaron derechos como la estabilidad, la seguridad social. ¿Cuántas personas votaron y castigaron a Daniel Noboa? Porque recibió una contundente, aplastante. El 30% votó que sí, el 70% que no. El 70% que no. Entonces es evidente que estamos hablando casi 7 millones de ecuatorianos, que ahí estamos nosotros, representamos esa tendencia patriótica, progresista, de cambio. Y ese anhelo de cambio que se expresó en esa consulta popular es la que vamos nosotros a aglutinar y con la que vamos a enfrentar a los enemigos de la patria y los vamos a derrotar. Don Alcides, su última inquietud. Usted también ya mismo tiene reunión, oiga, con la gallada ya. Yo le cedo mi espacio a nuestro compañero Julio Ayala para que haga la pregunta. Perfecto, Julio, adelante. Gracias. Vea, Jorge, yo no le voy a decir estimados, pero sí apreciado. Tampoco le puede decir el hombre que resuelve, porque tampoco esa frase ya ahorita no sé, pues es el hombre que resuelve. ¿No? Oiga, apreciado Jorge, usted también. Ahí está bien. Oiga, usted aparte de profesor debe ser torero. Se me la sacó la pregunta como torero. Yo le he preguntado si usted gobernaría como comunista si es que llega al poder, porque los comunistas pues lógicamente tienen un solo medio de comunicación, cogen y las empresas privadas las estatizan. Le pregunto porque esa es una de las preocupaciones que normalmente tiene la ciudadanía. ¿Gobernaría como comunista o tendría un criterio mucho más amplio que los comunistas? Yo gobernaría con mis convicciones, Julio, que usted la conoce. Apreciado Julio, tú conoces mis convicciones como maestro y como también ex dirigente de UNE que fuiste, conoces mis convicciones. Entonces gobernaría con el pueblo, con los trabajadores. Y por supuesto recogeríamos también cosas importantes, porque hasta ahora los comunistas no han dirigido los destinos del Ecuador y de ninguna parte del mundo. Entonces, si luchar por dotarle de educación para todo, para que nadie se quede al margen de este derecho, si te llaman comunista, yo me identifico con esa corriente. Si te dicen, si dotarle y generar fuentes de trabajo, inyectándole recursos, préstamo a largo tiempo, bajo intereses para las pequeñas, medianas empresas, para las microempresas que generan el 70% de los puestos de trabajo y que claman al Estado que le otorguen esos créditos para fortalecer sus negocios, y eso significa ampliar los mismos y generar nuevas fuentes de trabajo. Es decir, si generar fuente de trabajo para la juventud y para el pueblo ecuatoriano te llaman comunista, oye, importante, me identifico con esa tendencia. Si resolver los problemas que tienen la salud, que tiene el pueblo ecuatoriano, que no tiene cama, que no tiene especialista, que no tiene médico, y repotenciar todos esos hospitales que no sirven para mayor cosa, que no sea para la corrupción, y negarle el acceso a la salud. Y si eso lo mejoramos, y si eso significa mejorar el bienestar de la gente, oye, es bueno, es interesante. Coincidimos con aquellos luchadores sociales y populares que se identifican con esa postura, ¿ya? Si recuperar los recursos naturales que hoy están siendo saqueados, manejados por las grandes transnacionales, y terminar con esta venta anticipada de petróleo y revertir esos recursos para salud, educación, para reactivar el agro, oye, son medidas de carácter soberana que de seguro van a resolver lo que nunca han podido hacer los gobiernos anteriores. Entonces, en el Ecuador no ha gobernado la izquierda revolucionaria,
No hemos gobernado los maestros, los trabajadores, la juventud. No hemos gobernado los trabajadores del campo y la ciudad, que genera la riqueza y que jamás la podemos revertir en nuestro bienestar. Entonces es obvio, Julio, que más que estar preocupado por eso, debemos estar preocupados para que no vuelvan los vendepatria al poder y lograr entonces juntar voluntades para hacer gobierno, pero sobre todo para transformar esta realidad. Entonces nuestro gobierno, ningún niño y joven se quedará al margen de la educación. Además, Julio, y como buen maestro que fuiste, nos ha demostrado que esos 70,000 niños y adolescentes que no retornaron a clases, uno de los factores por los cuales no regresaron a clases es por el tema de la pobreza, que se expresa en el hecho de que no tienen útiles escolares, no tienen uniformes, porque tú sabes que el Correato solo entregó hasta cierto nivel, llegó hasta el 7º año con uniforme, pero el resto no lo tuvo. Ya les quitó el almuerzo escolar, que antes había desayuno y almuerzo escolar, les quitó el almuerzo y dejó solo el desayuno. Nosotros vamos a devolverle desayuno, almuerzo escolar para todos los estudiantes, pero sobre todo esta barrera que le impide a los hijos del pueblo acceder a la educación, que es la lista de útiles escolares. El Estado tiene que proveer y garantizarle útiles escolares de manera gratuita, y en mi gobierno, en el gobierno de los maestros, los trabajadores, de la juventud, de los de abajo, vamos a garantizar este derecho, útiles escolares gratuitos para todos. Mira, vamos a hacer algo importantísimo. Yo soy coordinador del Frente en Defensa de la Seguridad Social. El IES no se privatizará. Vamos a desalojar a las mafias que tienen secuestrado el IES y vamos a hacer que sea dirigido, gobernado por sus propios dueños, porque los que ya han dirigido solamente le han metido la mano al IES. Y vamos a lograr también pagar la deuda que mantiene el Estado con el IES. No se incrementará la edad para la jubilación, no se aumentará el pago el aporte a la seguridad social, porque lo que se esconde detrás de la propuesta de Noboa a través del presidente del Consejo Directivo del IES, el hijo de que fue ministro de Educación, Peña Triviño, ¿verdad? Lo que está planteando es que los recursos de los afiliados pasen a ser administrados por el sistema financiero. Así lo dicen en su propuesta. Dicen que los fondos de reserva deben ser trasladados y administrados por el sistema financiero privado. En buen romance, los trabajadores sosteniendo, financiando a la banca chulquera. Eso, Julio, eso lo puede hacer una persona con sentimiento de patria. Eso lo puede hacer una persona que defiende los intereses de la seguridad social. Y si eso significa identificarse con los comunistas que también plantean eso, bienvenido sea. Vamos a juntar voluntades, todos los que quieran arrimar el hombro y generar propuestas y luchar para lograr los cambios en el Ecuador, pueden participar en este proyecto alternativo de cambio que estamos impulsando, Julio. Bueno, muchas gracias, don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Gracias, bueno, tampoco... gracias. Para despedirnos, estábamos también moviendo un tema logístico, el parqueo. Gracias, y sobre todo agradecerle a nuestro invitado, ya candidato a la presidencia, falta que se inscriba, por Unidad Popular, perdón, el profesor Jorge Escala. Jorge. Gracias, Andrés. Hasta una nueva oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Nos despedimos. Viene la programación regular del sistema de emisoras Atalaya.